Estúpida. ¿Crees que puedes arruinar mi imagen con tus caprichos de niña mimada? La voz de Marco, apenas un susurro venenoso, rasgó el silencio aséptico de la suite. Su figura se cernía imponente sobre la cama, la mano derecha levantada, tensa, cada músculo vibrando con una furia apenas contenida. Valeria, pálida y frágil, se encogió sobre sí misma, su vientre abultado de 7 meses de embarazo convertido en un refugio precario, sus brazos un escudo instintivo contra la tormenta que se desataba. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad volátil que anunciaba un impacto inminente. La mano de Marco, poderosa y acostumbrada a dirigir, se detuvo un instante en el aire, suspendida sobre el tembloroso cuerpo de Valeria, sus ojos inyectados en una ira cegadora que contrastaba violentamente con la cuidada imagen de yerno perfecto que proyectaba. Valeria, con un gemido apenas audible, llevó su mano instintivamente a su vientre, un acto de protección primordial hacia la vida que crecía dentro de ella. La tensión se hizo insoportable, cada segundo se estiraba, anticipando el brutal descenso que amenazaba con quebrantar no solo un cuerpo, sino también la última brizna de esperanza. Fue en ese instante preciso cuando la mano comenzó su descenso implacable hacia la vulnerabilidad más pura, que Alberto Salazar, impoluto en su traje de 3 piezas, apareció petrificado en el umbral. Su mirada, de acero templado por décadas de implacable control financiero, se clavó en la escena, un grito silencioso naciendo en lo más profundo de su garganta, ahogado por el shock, una visión que destrozó la armadura de su existencia. El reflejo del sol de Ciudad de México en los ventanales de la suite, tan fría y deslumbrante, parecía burlarse de la oscuridad que se gestaba entre esos muros de mármol pulido y opulencia deshumanizada. La suite del hospital, un santuario de lujo y anonimato, apenas registraba la brutalidad de la escena. Mármol pulido en los suelos que reflejaban las LUCs LED, arreglos florales exóticos que exhalaban un perfume artificialmente perfecto, y tecnología médica de última generación en cada esquina, todo gritaba privilegio. Pero el lujo, en su fría magnificencia, no podía ahogar el eco del miedo y la soledad que resonaba en el vacío emocional de la habitación. Era un escenario diseñado para la comodidad, transformado en un calvario silencioso, ajeno a la vida que se aferraba con desesperación en la cama. Valeria, su delicada belleza velada por ojeras profundas y el cansancio extremo, era la personificación de la fragilidad en medio de la opulencia. Sus ojos, que antes brillaban con una promesa de juventud, ahora reflejaban una melancolía abisal, un pozo de desesperación apenas contenido. El abultado vientre, de 7 meses, no era el símbolo de una dulce espera, sino un ancla que la ataba a una vergüenza oculta y a un miedo paralizante. Su deseo de una vida sencilla para su hijo, lejos de la farsa social, se desvanecía en la sombra de la oculta voz de inminente agresión. Marco de la Vega, por su parte, era un espejismo. Su sonrisa, tan carismática en público, se había transformado en una mueca de desprecio, revelando al depredador que Valeria conocía tan bien. Su voz, que en la esfera social tejía hilos de admiración, ahora susurraba amenazas, socavando la cordura de su esposa, aislándola sutilmente de cualquier apoyo. Ante los demás, era el esposo ejemplar, el millonario emergente de modales impecables. En la intimidad de la suite, era el verdugo de la credibilidad de Valeria, el arquitecto de su sufrimiento psicológico. Alberto, el rey Midas de México, sintió cómo el control absoluto que había cultivado durante décadas se desmoronaba en un instante. Su postura erguida, su mirada de acero, todo lo que lo definía como un CEO implacable, se sintió inútil. La visión de Marco a punto de golpear a su hija, a su nieto, fue un golpe seco, directo al centro de su armadura. El mundo de las finanzas, donde él reinaba supremo, se desdibujó, revelando la tormenta que se gestaba en su propio hogar, una que él había ignorado ciegamente, priorizando los balances por encima de los lazos de sangre. El remordimiento, una emoción largamente suprimida, lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Se dio cuenta, con una dolorosa lucidez, de que mientras construía un imperio inquebrantable, había permitido que su propio castillo familiar se desmoronara. Su ausencia como padre, su frialdad emocional, todo eso había contribuido sin quererlo, a la vulnerabilidad de Valeria, a su silencio, a su miedo a deshonrarle. La ira,
inicialmente dirigida a Marco, ahora se retorció en su interior. Un reproche ardiente hacia su propia ceguera. La opulencia de la suite que antes representaba el culmen de su éxito, ahora le parecía una prisión dorada. Las vistas panorámicas de la Ciudad de México, que solían inspirar su ambición, se transformaron en un recordatorio de su desconexión con la vida real, con las personas que importaban. El lujo del hospital, diseñado para sanar, solo acentuaba la herida profunda y sangrante que sentía en su alma, la herida de un padre que había fallado en su deber más sagrado. Su vasto imperio, que le había dado todo, no podía ofrecer la protección más básica, pero de la misma forma que una grieta en un dique permite que el agua rompa la contención. La visión de la mano de Marco se convirtió en la epifanía que Alberto necesitaba. La ira contenida, que había sido una fuerza pasiva, se transformó en una determinación férrea, inquebrantable. Era un torbellino de remordimiento y amor paternal que, en un instante, barrió la distancia emocional que siempre lo había separado de Valeria. El rey Midas no podía permitirse ser un rey sin reino, especialmente si ese reino era su propia familia. Sus ojos, que habían permanecido fijos en la escena del horror, ahora se movieron con una nueva resolución. Ya no había dudas, ni la parálisis que lo había mantenido inmóvil. La imagen de la mano descendiendo se grabó a fuego en su mente, convirtiéndose en el catalizador de una guerra que él estaba dispuesto a librar con todas las herramientas a su disposición. Su imperio financiero, construido con astucia y ferocidad, encontraría ahora un propósito completamente diferente, uno que trascendía los números y las ganancias. Valeria, ajena a la transformación que se operaba en el umbral, seguía encogida, su respiración superficial, sus ojos cerrados por el miedo. No había visto a su padre, no había sentido su presencia. Pero Alberto, al mirarla, ya no veía solo a su hija vulnerable. Veía también el reflejo de sus propios errores, la consecuencia de una vida dedicada al control externo, sin cultivar la intimidad familiar. Era un despertar brutal, pero necesario, un doloroso renacer de su propia humanidad. La visión de su hija encogiéndose, la indefensión de su vientre, la amenaza tangible a su nieto no nacido, todo eso se combinaba para forjar en Alberto una voluntad de hierro. La frialdad emocional que lo había caracterizado se disolvía, dejando al descubierto un manantial de amor y protección. Se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en las cuentas bancarias o en las cotizaciones bursátiles, sino en la capacidad de salvaguardar a los suyos, de ser el escudo que su hija nunca había tenido. Por primera vez en mucho tiempo, Alberto sintió que su vida tenía un propósito más allá de las juntas directivas y las adquisiciones. El miedo a no poder reparar el daño infligido a su hija era inmenso, pero su determinación para hacerlo lo era aún más. Este no sería un rescate superficial, sino una reconstrucción profunda de su relación, un intento genuino de ser el padre que Valeria siempre había necesitado, y que él nunca se había atrevido a ser. La figura de Marco, arrogante y cruel, se convirtió en el objetivo de su renovada y fría furia. No era solo la indignación moral lo que lo impulsaba, sino una necesidad primal de proteger a su descendencia, de erradicar la amenaza que se cernía sobre ellos. El rey Midas no permitiría que nadie, y menos aún un advenedizo como Marco, mancillara a su familia, a su sangre, a su legado. La batalla había comenzado, y Alberto Salazar no conocía la derrota. Cada fibra de su ser se tensó, el aire en sus pulmones, que antes se sentía denso, ahora se expandía con una claridad inusitada. Los años de control absoluto sobre imperios financieros, de decisiones frías y calculadas, convergerían ahora en un solo punto: la protección de su hija. Su postura, siempre impecable, adquirió una nueva firmeza, menos sobre la apariencia y más sobre una implacable convicción. Con pasos deliberados, cada uno resonando con la promesa de una retribución ineludible, Alberto avanzó. La suite, que había sido testigo de la humillación, ahora sería el escenario de un cambio sísmico. La mano de Marco, que apenas unos segundos antes amenazaba con la violencia, se detuvo, congelada a medio camino,
su furia dando paso a una sorpresa gélida al sentir la presencia imponente que se había materializado a sus espaldas. Alberto se plantó junto a la cama, su sombra cubriendo por completo la figura de Marco, su mirada de acero fija en los ojos sorprendidos del yerno. No había gritos, no había amenazas explícitas, solo la calma de una tormenta que estaba a punto de desatarse. Un breve y casi imperceptible respiro escapó de los labios de Alberto mientras su mirada se endurecía aún más. Una pequeña concesión al torbellino emocional que rugía en su interior. Giró levemente la cabeza, observando el perfil de Marco, quien ahora evitaba su mirada. «Necesito que me acompañe un momento, señor de la Vega. Hay algo que debemos discutir, con urgencia». Alberto Salazar mantuvo su mirada fija en los ojos de Marco de la Vega. Una calma gélida que desmentía la furia volcánica que rugía en su interior. Un control férreo que había perfeccionado en las salas de juntas más implacables del mundo, y que ahora dirigía con una precisión devastadora hacia su yerno. Marco, con un brillo de desafío aún en sus pupilas, intentó recobrar la compostura, su sonrisa calculada fallándole por primera vez al encontrarse con la inquebrantable determinación del hombre que tenía delante, la misma determinación que había forjado un imperio desde la nada, ahora volcada en su contra con una intensidad aterradora. El aire se volvió pesado con la tensión no verbal, cada segundo un estiramiento insoportable de un hilo a punto de romperse, anticipando la inevitable confrontación que ninguno de los dos podría evitar en el santuario de la suite. «Señor de la Vega, le he pedido que me acompañe porque hay asuntos que exceden lo puramente familiar y que, por su gravedad, requieren nuestra atención inmediata y exclusiva», articuló Alberto con una voz que era un murmullo helado, apenas audible pero cargada con el peso de la autoridad absoluta, sus palabras resonando con una resonancia que Marco nunca había escuchado antes, despojadas de cualquier amabilidad superficial. Guió a Marco hacia una pequeña sala contigua dentro de la misma suite, diseñada para reuniones privadas, donde la opulencia se sentía aún más sofocante, el silencio apenas interrumpido por el leve zumbido del aire acondicionado, mientras la luz del sol se filtraba por las cortinas, pintando sombras largas y acusadoras sobre el mármol pulido. Marco, obligado a seguirlo, sentía una punzada de inquietud, una sensación desconocida de perder el control de la situación. Alberto se sentó en una de las sillas de cuero, su postura inmaculada, la espalda recta, los dedos entrelazados sobre el regazo, proyectando una imagen de inmovilidad total que era más intimidante que cualquier arrebato de ira, mientras sus ojos de acero no abandonaban a Marco, escrutándolo con una intensidad que parecía perforar cualquier fachada. Marco, por su parte, intentó una risa nerviosa, un intento patético de desestimar la gravedad del momento. Pero la mueca se congeló en sus labios al ver la expresión impasible de su suegro, la promesa tácita de una retribución que se cernía sobre él, como una sentencia ineludible. El aroma a flores exóticas en la habitación parecía burlarse de la podredumbre que se había gestado en la relación. «Marco, lo que he presenciado hace unos instantes es inaceptable, completamente inaceptable. Y le aseguro que las consecuencias serán proporcionales a la magnitud de su acto», declaró Alberto, su voz aún baja, casi confidencial, pero cada palabra una estocada precisa que Marco sintió en lo más profundo, la certeza de que este no era un padre molesto, sí, no un depredador que había despertado de su letargo, su furia controlada un arma más potente que cualquier grito. Marco sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una sensación de vulnerabilidad que rara vez experimentaba, la certeza de que su charada, su fachada de yerno perfecto, comenzaba a desmoronarse bajo la mirada implacable de su suegro, que ahora veía a través de él. La mente de Marco corrió a toda velocidad, intentando encontrar una salida, una justificación, una mentira que pudiera mitigar la situación, pero la intensidad de la mirada de Alberto lo inmovilizaba, desarmándolo con una simple convicción silenciosa, una fuerza arrolladora que no dejaba espacio para la réplica. El rey Midas no era solo un hombre de fortuna, sino un estratega formidable, y Marco, por primera vez, se sintió como una pieza insignificante en un tablero de ajedrez donde no entendía las reglas, mientras el peso de la culpabilidad lo oprimía con una intensidad que no podía disimular. Sus manos temblaban ligeramente, un indicio de la desesperación que comenzaba a apoderarse de él. «Señor Salazar, ha habido un malentendido. Valeria está muy sensible con el embarazo,
y a veces sus emociones se desbordan. Yo solo intentaba calmarla, poner orden, como un buen esposo, balbuceó Marco, su voz recuperando un matiz de su habitual encanto, una sonrisa forzada en sus labios, intentando proyectar la imagen de un marido preocupado, su papel de víctima enmascarada que también había funcionado en otros contextos, pero que ahora se topaba contra un muro inquebrantable de escepticismo. Los ojos de Alberto permanecían impasibles, inalterables, una roca en medio de la marea de excusas y mentiras. Alberto levantó una mano, un gesto casi imperceptible, que detuvo en seco el torrente de palabras de Marco, una interrupción que fue más efectiva que cualquier grito, reafirmando su dominio sobre la conversación, la imposibilidad de Marco de controlar la narrativa en ese momento crucial. No intentes reescribir la realidad, Marco. Mis ojos no me engañan. Y mi hija, con 7 meses de embarazo, no está para sus correcciones violentas, no la tocará, ni la humillará, nunca más. De lo contrario, activaré todos los recursos a mi disposición. Y le aseguro que mi alcance es mayor de lo que puede imaginar, sentenció Alberto. Las palabras eran una promesa velada, una amenaza implícita que Marco no podía ignorar. Un breve silencio, pesado y cargado de significado, se posó entre ellos. Marco se removió incómodo en su asiento, el sudor frío perlaba su frente. La comprensión de que se había topado con una fuerza imparable, una pared de acero que no se doblegaría ante sus manipulaciones habituales, comenzaba a asentarse en su mente. La calma aparente de Alberto era más aterradora que cualquier explosión de rabia, la certeza de que cada palabra era una sentencia, cada mirada una promesa de devastación. Su imperio, hasta ahora inexpugnable, comenzaba a tambalearse ante la imponente presencia del rey Midas. «Entendido, señor Salazar», Marco finalmente consiguió murmurar, la voz apenas un hilo, sus ojos esquivando los de Alberto, una rendición implícita que no admitía réplica, aunque en su interior ya comenzaba a gestarse la semilla de la venganza, la convicción de que no podía dejar que su imagen pública, su reputación impecable, fuera empañada por un incidente que, a sus ojos, era una simple disputa conyugal, magnificada por la sobreprotección de un padre ciego. Su ego herido clamaba por una revancha, mientras la impotencia lo cargaba. Alberto asintió lentamente, su rostro no delató triunfo alguno, solo una fría resolución. Bien, ahora retire su personal de la suite de Valeria. Yo me encargaré de ella personalmente. Y si la veo cerca de mi hija sin mi consentimiento, o si escucho el más mínimo rumor que intente dañar su reputación, aténgase a las consecuencias, dijo Alberto, su voz apenas un susurro que era más amenazante que un trueno. Una declaración de guerra que Marco entendió perfectamente, cada palabra un golpe certero que lo dejaba sin argumentos, sin salida aparente, mientras el aroma de las flores en la suite parecía más dulce, más burlón. El día siguiente amaneció con una calma tensa en la suite. Alberto había instruido a su equipo de seguridad que Marco no pudiera acercarse a Valeria sin su supervisión directa, y había reemplazado al personal de enfermería y servicio con gente de su propia confianza, creando una burbuja impenetrable alrededor de su hija. Un santuario donde la manipulación de Marco no podía penetrar, al menos de momento. Se sentía extraño en el rol de cuidador, más acostumbrado a dirigir imperios que a consolar, pero la imagen de Valeria encogiéndose ante la amenaza de su yerno se había grabado a fuego en su mente, un motor que impulsaba cada una de sus acciones. Valeria, ajena a las maniobras de su padre, dormía profundamente, agotada por el miedo y el estrés. Alberto se sentó a su lado, observándola, el remordimiento una sombra pesada en su corazón. Nunca se había permitido verla tan vulnerable, tan despojada de su brillo habitual, su belleza ahora velada por la palidez y las ojeras. El vientre abultado, un recordatorio constante de la vida que crecía dentro. Una vida que él no había podido proteger hasta ahora. Se dio cuenta de la inmensa distancia emocional que había permitido crecer entre ellos, un abismo forjado por su propia frialdad y su obsesión por el trabajo, la ironía de su vasto imperio pareciendo insignificante ante la fragilidad de su propia hija. Por primera vez en mucho tiempo Alberto no pensó en números, en acciones, en fusiones. Pensó en la infancia de Valeria, en los momentos que se había perdido, en las sonrisas que no había visto, en las lágrimas que no había secado. Se había entregado a la diosa del trabajo, sacrificando lo más preciado, su propia familia, en el altar de la ambición.
La culpa lo carcomía, un dolor más punzante que cualquier derrota financiera, la certeza de que su con acento agudo XY, profesional había tenido un costo demasiado alto, un vacío que ahora intentaba llenar con una torpe pero sincera presencia, mientras el silencio de la habitación se llenaba de arrepentimiento. Cuando Valeria despertó, sus ojos, al ver a su padre sentado a su lado, mostraron una mezcla de sorpresa y temor. No recordaba la intervención de Alberto, solo la oscuridad de la mano de Marco, la amenaza inminente. «¿Papá?» Su voz era apenas un susurro, rasposa por el llanto y el desuso, un sonido frágil que le rompió el corazón a Alberto, acostumbrado a escuchar su voz en eventos sociales, siempre bajo control, nunca tan desprotegida, tan infantil, tan necesitada de un refugio. Su vulnerabilidad era palpable, el reflejo de años de abandono emocional que ahora se cobraban su precio de una manera brutalmente clara. Alberto se inclinó, un gesto torpe para él, más acostumbrado a la rigidez de una silla de oficina que a la intimidad de una cama de hospital. «Estoy aquí, hija». «No estás sola», dijo, con una voz que intentó ser tranquilizadora. Aunque el peso de las palabras, la promesa tácita de una protección que hasta ahora había sido inexistente, lo abrumaba. Valeria, aún confusa, miró a su alrededor, notando la ausencia de Marco, la presencia de rostros desconocidos pero amables que la atendían con una solicitud inusual. Una pequeña chispa de esperanza, tenue como la llama de una vela, comenzó a encenderse en su interior. Un alivio que no se atrevía a nombrar. Los días siguientes fueron un lento proceso de reconexión. Alberto, con torpeza, intentaba entablar conversación con Valeria, preguntándole sobre su bebé, sus sueños para él, cosas que nunca antes había hecho. La barrera de hielo que los había separado durante años comenzaba a derretirse, gota a gota. Valeria, al principio reacia y desconfiada, empezó a relajarse ante la persistencia de su padre. Su mirada ya no mostraba tanto temor, sino una incipiente curiosidad por este nuevo Alberto, el hombre que no le hablaba de negocios ni de apariencias, sino de ella, de su bienestar, de su futuro. Una conexión que parecía imposible, pero que estaban haciendo con cada palabra, con cada silencio compartido. Alberto, por su parte, comenzó a sentir una calidez en su pecho, que no recordaba haber experimentado. Ver a Valeria, aunque frágil, empezar a respirar con más libertad, a comer con un poco más de apetito, a veces incluso a sonreír tenuamente, era una recompensa más grande que cualquier acuerdo multimillonario que hubiera cerrado. Se dio cuenta de que el verdadero valor no residía en las cuentas bancarias, sino en la salud y la felicidad de su hija, un despertar que estaba transformando su visión del mundo, sus prioridades, la misma esencia de su existencia, antes centrada en la acumulación, ahora dedicada a la protección. Mientras Alberto se dedicaba a Valeria, su maquinaria financiera trabajaba sin descanso en la sombra. Había instruido a sus mejores equipos de investigación y legales para que desenterraran cada detalle, cada hilo suelto de la vida de Marco de la Vega, desde sus finanzas hasta sus relaciones más ocultas. Quería un informe exhaustivo, una imagen completa del hombre que había osado amenazar a su hija, y no se detendría hasta que cada esqueleto en su armario fuera expuesto, cada mentira desentrañada, cada vulnerabilidad convertida en un arma contra él, una venganza fría, calculada, que no dejaría rastro. Marco, por su parte, no se quedó quieto, consciente de la bofetada pública que había recibido de Alberto, y sin poder acercarse a Valeria, activó su propia red. La estrategia fue sutil, pero devastadora. Rumores, susurros inocentes sobre la supuesta inestabilidad emocional de Valeria, su tendencia a exagerar las cosas. Habló con amigos cercanos, con periodistas de la prensa rosa, incluso con la servidumbre de la casa familiar, sembrando la duda, pintando a Valeria como una mujer desequilibrada por el embarazo, incapaz de gestionar sus emociones, una narrativa diseñada para socavar su credibilidad de forma casi indetectable. Pobre Valeria, tan dulce, pero con estos cambios de humor del embarazo, le cuesta mucho mantener la calma, ¿verdad? A veces, se inventa cosas. Marco susurraba a un amigo en un club de golf, con un tono de preocupación calculada, los ojos llenos de una falsa compasión, mientras su voz se mantenía baja, casi confidencial, como si compartiera un secreto doloroso que solo él podía comprender. Su veneno era lento, gradual, pero efectivo.
disolviendo la confianza que la gente tenía en Valeria sin que nadie pudiera señalar una mentira directa, solo una serie de insinuaciones maliciosas. Valeria, ajena a esta campaña de desprestigio, seguía recuperándose lentamente en la suite, amparada por la presencia de su padre, pero la sensación de asfixia que había sentido durante años con Marco comenzó a aliviar la punta de su lanza. Sus palabras, al confesar su calvario, comenzaron a fluir con dificultad, como un río que se abre paso tras un largo invierno. El alivio de poder hablar sin ser juzgada, sin ser desacreditada, era un bálsamo para su alma herida, un primer paso hacia la sanación, que ella misma no sabía que necesitaba hasta ese momento de liberación. Una tarde, mientras Alberto le leía en voz baja un libro que no era de negocios, algo que nunca había hecho en la vida, Valeria, con la voz quebrada por la emoción y el peso de los recuerdos, comenzó a confesar lo que había soportado. Papá, él me decía que mis miedos eran histerias, que el dolor de cabeza que sentía era solo porque buscaba atención. Que mis náuseas eran exageraciones para no ir a eventos, susurró Valeria, sus ojos llenándose de lágrimas, las palabras saliendo a borbotones, el nudo de años de silencio desatándose, liberando una verdad dolorosa y humillante que había llevado sola. Alberto sintió una punzada, un golpe directo en el estómago, la vergüenza y la culpa lo golpearon con la fuerza de un huracán. Escuchar a su hija describir cómo Marco la había despojado de su propia realidad, cómo la había convencido de que su dolor era imaginario, su sufrimiento una farsa, era insoportable. Se dio cuenta, con una dolorosa lucidez, de cómo su propia ausencia emocional, su frialdad, su inaccesibilidad, habían dejado a Valeria vulnerable a la manipulación de Marco, una herida abierta que él mismo sin saberlo había contribuido a crear, y que ahora se manifestaba en la fragilidad de su hija, un legado de abandono que lo avergonzaba profundamente. Él me hacía sentir que era una carga, papá. Que todos mis problemas eran culpa mía, que debía ser más fuerte, pero al mismo tiempo me decía que era débil, que mis emociones me dominaban. Continuó Valeria, sus sollozos ahogando las últimas palabras. El peso de la humillación personal, de haber dudado de su propia cordura, era abrumador. Alberto le tomó la mano, un gesto que en otro tiempo le habría parecido extraño, pero que ahora se sentía natural, una conexión física que transmitía su arrepentimiento, su apoyo incondicional, la promesa de que nunca más la dejaría sola frente a la oscuridad. Alberto apretó la mano de Valeria. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora reflejaban una profunda tristeza y una feroz determinación. El arrepentimiento era un fuego purificador, quemando las capas de su antigua personalidad, la armadura de CEO implacable que lo había protegido del mundo, pero que también lo había aislado de las personas que más amaba. Vio en los ojos de Valeria no solo su dolor, sino el reflejo de sus propios errores, la consecuencia de haber priorizado el éxito material sobre la conexión humana, una lección aprendida de la manera más dolorosa. En ese momento, Alberto no era el rey Midas, era simplemente un padre herido, confrontado con la magnitud de su fracaso y la fragilidad de su hija. La confesión de Valeria fue un punto de inflexión, una confirmación de que su lucha no era solo por la justicia, sino por la sanación de su propia familia, por la reconstrucción de la confianza que se había roto, por el rescate de la inocencia que había sido pisoteada. La impotencia que sintió al escuchar el relato de Valeria, se transformó en una renovada y fría furia hacia Marco. Mi pequeña, te prometo que él nunca más te hará sentir así. Te prometo que nadie te volverá a hacer dudar de ti misma. Alberto susurró, su voz cargada de una emoción que rara vez se permitía. Sus palabras eran un juramento solemne, una promesa grabada en su corazón. Valeria, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola, que la vergüenza que la había paralizado empezaba a disiparse bajo el manto protector del amor incondicional de su padre, una experiencia nueva y reconfortante, un refugio seguro que nunca había conocido, y que ahora era su ancla en la tormenta. Alberto, impulsado por esta dolorosa revelación, aceleró sus movimientos. Las llamadas a sus contactos se volvieron más frecuentes, sus instrucciones más precisas y urgentes. No quería solo pruebas, quería una demolición total. Quería que Marco pagara por cada lágrima de Valeria, por cada duda sembrada en ese
por cada segundo de miedo que ella había vivido en silencio. La maquinaria del rey Midas no solo funcionaba para construir imperios, sino también para desmantelar amenazas. Y Marco de la Vega se había convertido en la amenaza más grande y personal que Alberto había enfrentado jamás. Mientras tanto, Marco, sintiéndose envalentonado por la aparente falta de acción directa de Alberto más allá de la protección de Valeria, intensificó su campaña de desprestigio. Susurros aquí y allá, una llamada anónima a un periódico sensacionalista, un comentario en un programa de chismes. La narrativa de Valeria como una joven inestable y emocionalmente frágil, se tejía en la alta sociedad, un telón de fondo invisible que preparaba el terreno para su siguiente movimiento, una humillación pública que pretendía ser el golpe de gracia para la credibilidad de Valeria, y una demostración de su propio poder. Alberto observaba con una frialdad calculada los movimientos de Marco. Recibía informes de diarios de sus investigadores, que ya habían descubierto algunas irregularidades financieras preocupantes en las empresas de Marco, pequeños hilos que, una vez tirados, podían desenrollar toda una madeja de ilegalidades. No reaccionaba públicamente, se mantenía en silencio, esperando el momento preciso para golpear, como un depredador paciente que acecha a su presa, dejando que la confianza de su oponente creciera, solo para asestar un golpe demoledor cuando menos lo esperara. Su paciencia era una virtud estratégica. La relación entre padre e hija, aunque todavía frágil, crecía día a día en la suite. Alberto compartía anécdotas de su propia vida que nunca antes había contado, revelando un lado humano que Valeria desconocía. Hablaba de sus propios miedos, de sus errores, de la soledad que a menudo acompaña al éxito. Valeria, a su vez, empezó a hablar más libremente de sus sueños, de sus frustraciones, de la persona que era más allá de la hija de Alberto Salazar, o la esposa de Marco de la Vega. Estaban construyendo un puente sobre el abismo del pasado, un lazo que se fortalecía con cada conversación sincera, cada momento compartido. Alberto se dio cuenta de que no solo estaba protegiendo a Valeria, sino que también se estaba salvando a sí mismo. La conexión con su hija, la necesidad de ser un padre presente, estaba llenando un vacío en su propia vida que ni todo su dinero ni todo su poder habían podido satisfacer. Era un redescubrimiento de su propia humanidad, un proceso de sanación personal que se entrelazaba con la lucha por la justicia de Valeria, una dualidad que lo impulsaba hacia adelante con una fuerza renovada, un propósito que trascendía las cifras y las ganancias, enfocándose en el bienestar de su familia. Valeria, aunque seguía sintiendo el peso de la ansiedad por el futuro, empezó a vislumbrar una luz al final del túnel. La presencia incondicional de su padre, la certeza de que él creía en ella, estaba reconstruyendo su autoestima pieza a pieza. La vergüenza que la había oprimido, el miedo a no ser creída, empezaba a disiparse. Ya no era la joven frágil y atormentada, sino una mujer que, aunque herida, empezaba a encontrar su propia voz, su propia fuerza interior, cimentada en el amor y el apoyo que su padre, finalmente, le estaba ofreciendo, sin límites. Un nuevo informe llegó a Alberto, detallando las propiedades ocultas de Marco, las cuentas en paraísos fiscales, las transacciones dudosas. La imagen del millonario emergente se desdibujaba, revelando una red de engaños y fraudes que se extendía mucho más allá de lo que Alberto había imaginado. La ira que había sentido al principio se transformó en una fría determinación, una claridad estratégica que definía sus próximos pasos. No se trataba solo de proteger a Valeria, sino de desmantelar una fachada de corrupción que ponía en riesgo la seguridad de su hija, y el legado de su propio nombre. Alberto se apoyó en el sofisticado sistema de vigilancia que había implementado en su hogar. Las cámaras y micrófonos discretamente instalados en la residencia familiar, una medida preventiva que siempre tomaba por seguridad, ahora le revelaban el alcance del gaslighting de Marco. Escuchó conversaciones donde Marco susurraba a la servidumbre sobre la fragilidad mental de Valeria, sobre sus odios, siempre con un tono de falsa preocupación, tejiendo una red de engaño que dejaba a Valeria sin defensa, sin que nadie la creyera, una tortura psicológica que se desarrollaba bajo su propio techo, y de la que él había sido ciegamente ajeno.
Estos audios y videos eran una prueba irrefutable no solo de la manipulación de Marco, sino de su crueldad calculada. Alberto sintió que se le revolvía el estómago. No era una simple disputa conyugal, era una forma de abuso sistemático, un intento de borrar la identidad de su hija, de hacerla dudar de su propia cordura. La sangre le hirvió, pero su experiencia le enseñó a canalizar esa furia, en una estrategia implacable, a convertir cada gota de indignación en un paso más hacia la aniquilación controlada de Marco, sin dejar rastro de su ira en público. La próxima semana, un importante evento benéfico televisado, organizado por una de las fundaciones más prestigiosas de México, se acercaba. Marco, siempre calculador, vio en este evento la oportunidad perfecta para consolidar su narrativa. Era un escenario ideal, con la flor innata de la sociedad y los medios de comunicación presentes, para dar el golpe de gracia a la credibilidad de Valeria, sin que pareciera un ataque directo, sino un acto de preocupación desinteresada de un esposo abnegado. Su sonrisa, tan falsa como sus intenciones, se preparaba para la actuación de su vida, la oportunidad de humillar a Valeria. Alberto, informado de la estrategia de Marco por sus investigadores, decidió asistir al evento. No podía dejar a Valeria sola en la suite. Su salud y la de su nieto eran lo primero. Pero sabía que debía presenciar la humillación para entender la magnitud del desafío que tenía delante. Era un sacrificio, una exposición a la maquinaria de Marco que le dolía pero necesaria para la batalla final. Sabía que Marco jugaría sus cartas públicamente, y él debía estar allí para medir la profundidad del pozo de engaño que había cavado, su mirada de acero más aguda que nunca, anticipando el golpe. El día del evento llegó. La alfombra roja brillaba bajo los focos, los flashes de los fotógrafos cegaban, y los murmullos de la alta sociedad llenaban el aire. Un espectáculo de opulencia y vanidad. Marco de la Vega, impecable en su esmoquín, sonreía con su carisma habitual, saludando a todos con una facilidad que ocultaba su verdadera naturaleza, el depredador psicológico que se movía con elegancia en su entorno, manipulando percepciones, tejiendo su telaraña de mentiras alrededor de Valeria sin que nadie lo sospechara. Su dominio de la escena social era impecable. Se acercó a un grupo de periodistas, su rostro adoptando una expresión de preocupación apenas perceptible, pero lo suficientemente visible como para llamar la atención. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí. Solo quiero disculparme por la ausencia de mi querida esposa, Valeria. Como saben, el embarazo es un proceso delicado, y ella ha estado experimentando algunos desafíos. Comenzó Marco, su voz era suave y compasiva, cada palabra medida para transmitir una preocupación genuina, mientras los periodistas, ávidos de una historia, se acercaban aún más, sus cámaras y grabadoras listas para captar cada matiz de su actuación. Valeria, bless her heart, ha estado lidiando con algunos problemas nerviosos, ya saben, los cambios hormonales. Un poco de ansiedad, quizá una hipersensibilidad a la situación. Continuó Marco, su mirada se encontró con la de Alberto al otro lado del salón. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios, una provocación silenciosa y arrogante. A veces sus excesos de preocupación la hacen ver las cosas de una manera distorsionada. Pero estoy seguro de que con el reposo adecuado, todo estará bien, concluyó. Su tono era indulgente, protector, paternal, pero cada palabra era un veneno que socavaba la credibilidad de Valeria. La sala de prensa estalló en murmullos de comprensión y sonrisas condescendientes. «Pobre chica», se escuchó decir a una de las damas más influyentes. Los medios asintieron, comprando la historia con facilidad. Alberto observaba la escena, sintiendo una furia helada, su mandíbula tensa, las venas de su cuello abultadas. Ver cómo Marco, con esa sonrisa calculada, humillaba a su hija ante los ojos de toda la sociedad, minimizando su sufrimiento, invalidando su realidad, era una tortura. Sentía la impotencia de ver la mentira triunfar, de ver a su hija convertida en un objeto de piedad y burla. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena, capturando la imagen de Marco como el esposo comprensivo y abnegado, mientras la reputación de Valeria se desmoronaba en tiempo real, sin que ella pudiera defenderse. Alberto vio a algunos de sus viejos socios, personas a las que consideraba amigos, asintiendo con la cabeza,
algunos incluso riendo discretamente ante los problemas nerviosos de Valer. Y un recordatorio brutal de cómo la élite social se cerraba en banda, protegiendo a los suyos, a los que mantenían la fachada, sin importar la verdad, ni el sufrimiento ajeno. La complicidad era un veneno silencioso. El dolor de Alberto era inmenso. No solo por la humillación de Valeria, sino por la confirmación de la superficialidad de un mundo que él mismo había ayudado a construir. Un mundo donde las apariencias lo eran todo, donde la vulnerabilidad era una debilidad, y la verdad podía ser manipulada con una simple sonrisa. Se sintió cómplice de esa farsa por años, por haber priorizado ese mismo mundo por encima de su propia familia. La rabia se mezclaba con el remordimiento, una combinación tóxica que lo impulsaba a una determinación aún más férrea. Alberto, con un esfuerzo supremo, mantuvo su rostro impasible, supo que cualquier reacción pública en ese momento sería contraproducente. No daría a Marco la satisfacción de verlo afectado. En cambio, su mirada se endureció aún más, su cubo comedian, cerebro ya trabajando a toda máquina, calculando los próximos movimientos, anticipando cada posible contraataque. Su mente de estratega ya había trazado el plan para la inevitable y brutal confrontación. Se había desatado una guerra sin cuartel, y Alberto, el rey Midas, no conocía la derrota, solo la victoria absoluta, la aniquilación completa de sus enemigos. En los días siguientes, la campaña de desprestigio de Marco se intensificó, alimentada por las semillas sembradas en el evento benéfico. Artículos de prensa rosa insinuaban la delicada salud mental de Valeria, programas de televisión debatían sobre la presión del embarazo en las mujeres de la alta sociedad, siempre con el telón de fondo de un Marco valiente que lidiaba con la situación con estoicismo. La narrativa era tan sutil como venenosa, una cortina de humo mediática que desviaba la atención del abuso real, y la presentaba como una víctima de sus propias neurosis, mientras la sociedad asentía, sin cuestionar, acepta, NDO la historia oficial. Valeria, aunque protegida en la suite del hospital, no pudo escapar completamente de la sombra de la campaña de Marco. Una enfermera, quizás por simple curiosidad, dejó caer un comentario sobre un programa de televisión que había visto, mencionando a la pobre esposa del señor de la Vega y sus nervios. La punzada que sintió Valeria fue aguda y dolorosa. Una confirmación de que Marco seguía tejiendo su red de mentiras, de que la vergüenza, a pesar de la protección de su padre, la seguía persiguiendo. El miedo a no ser creída, la había carcomido hasta la médula. Alberto notó el cambio en Valeria. Aunque ya no estaba tan asustada como antes, la sombra de la tristeza volvió a posarse en sus ojos, una melancolía que él reconocía. La marca de la manipulación psicológica. Esto lo enfureció aún más. Marco no solo la había lastimado físicamente, sino que estaba intentando borrarla, hacerla invisible, desacreditarla ante el mundo, un ataque a su identidad que Alberto no podía permitir. Su misión se volvió más urgente, más personal, más implacable. Ya no era solo una cuestión de justicia, sino de restauración, de devolverle a su hija la dignidad que le había sido arrebatada. La élite social, por su parte, reaccionó como Alberto había previsto, con una mezcla de morbo y autoprotección. Pocos estaban dispuestos a desafiar la narrativa de Marco, un hombre con conexiones y ascendente social, especialmente si eso implicaba inmiscuirse en un asunto familiar delicado, que, para ellos, no era más que chismorreo de salón. La hipocresía era palpable, un muro de silencio que protegía al depredador y aislaba a la víctima, una red de complicidad que Alberto estaba decidido a desmantelar, revelando la verdadera cara de la alta sociedad. Alberto se reunió con sus abogados y un equipo de investigadores privados. Quiero cada detalle, cada transacción, cada conversación, que no quede piedra sin remover. Y quiero que se preparen para la batalla legal más agresiva que este país haya visto, les instruyó con una voz que no admitía objeciones, su mirada de acero más fría que nunca. La investigación de Marco de la Vega se convirtió en la prioridad número 1 del Imperio Salazar. Un despliegue de recursos y talentos sin precedentes. La maquinaria del rey Midas, funcionando a pleno rendimiento, esta vez con un objetivo muy personal. Los informes comenzaron a llegar a su escritorio con una velocidad vertiginosa. Cuentas offshore no declaradas,
inversiones dudosas en empresas fantasma, un patrón de fraude fiscal y malversación de fondos que se remontaba a varios años, coincidiendo con el rápido ascenso de Marco en el mundo empresarial. El millonario emergente era, en realidad, un criminal astuto que había construido su fortuna sobre una base de engaño y deshonestidad. Su fachada de hombre de negocios impecable se desmoronaba ante la evidencia irrefutable, una podredumbre que Alberto estaba decidido a exponer. Alberto se aseguró de que las pruebas no solo fueran contundentes, sino irrefutables. Las verificó una y otra vez, con la meticulosidad de un cirujano. Sabía que Marco intentaría desestimarlas, desacreditarlas, pero esta vez no le daría oportunidad. Contrató a los mejores peritos forenses, a los expertos en lavado de dinero, a los analistas financieros más prestigiosos, construyendo un caso tan sólido que ni la influencia de Marco ni la inercia de la élite social podrían ignorar. La justicia sería ciega, pero la evidencia, abrumadora. Mientras se preparaba para la confrontación final, Alberto continuó dedicando tiempo a Valeria. Le leía, le contaba historias, incluso la animaba a dibujar, una pasión que ella había abandonado por la presión social de Marco. Poco a poco, Valeria comenzó a recuperar un poco de su antigua vitalidad, a pesar de la sombra que aún la acechaba. Su risa, tenue al principio, empezó a resonar con un poco más de fuerza en la suite, un sonido que era música para los oídos de Alberto, un indicio de la sanación que estaba en marcha, lenta, pero constante. Alberto la llevó a dar paseos cortos por los jardines privados del hospital, siempre con discreción, bajo la supervisión de su personal de seguridad. El aire fresco, el sol en su rostro, la sensación de libertad, aunque limitada, eran un bálsamo para Valeria. Alberto le habló de la importancia de su voz, de su verdad. Tu historia es importante, Valeria. Tu experiencia, tus sentimientos, todo eso es válido. Nunca permitas que nadie te diga lo contrario, le aconsejó. Sus palabras eran una semilla de empoderamiento que él esperaba germinara en ella, devolviéndole la confianza. Valeria, con lágrimas en los ojos, asintió. Aún le costaba creer que pudiera ser completamente libre del miedo, que su voz tuviera valor. Los años de manipulación de Marco habían dejado cicatrices profundas, pero la persistencia de su padre, su amor incondicional, estaban empezando a curarlas. Se aferraba a la esperanza de un futuro diferente para su hijo, un futuro donde no hubiera mentiras, donde la verdad fuera el pilar de su existencia, un legado de valentía que quería construir, por pequeña que pareciera su fuerza, ahora. La tensión en la ciudad era palpable, aunque solo unos pocos estaban al tanto de la tormenta que se gestaba. Marco, confiado en su habilidad para controlar la narrativa y sus contactos en las altas esferas, no sospechaba la magnitud de la ofensiva que Alberto había preparado. Creía que la pequeña escaramuza en el hospital era el fin del asunto, un simple regaño de su suegro, y que sus rumores sobre Valeria habían sellado su destino. Su arrogancia era su mayor debilidad, una ceguera que lo llevaría directamente a su propia destrucción. Alberto, por su parte, sentía una calma gélida, la calma de un general antes de la batalla. Había llegado el momento de ejecutar su plan. La acumulación de pruebas era abrumadora, el apoyo de sus contactos inquebrantable. Marco de la Vega había subestimado al rey Midas, y estaba a punto de pagar el precio más alto por ello. No había vuelta atrás, no había negociaciones posibles, solo la justicia, fría y calculada, la única forma de purgar el veneno que había infectado a su familia, y restaurar el honor de su hija, y el suyo propio. Era momento de que Marco enfrentara las consecuencias de sus actos no solo ante Alberto sino ante la ley, las pruebas, de fraude fiscal, malversación y la manipulación psicológica a Valeria, todo estaba listo para ser presentado. La maquinaria legal de Alberto Salazar era una fuerza imparable, y esta vez, su propósito era la justicia personal, un ajuste de cuentas que trascendía las ganancias y los mercados, centrándose en el bienestar de su sangre, un acto de amor incondicional, forjado en el dolor y el arrepentimiento, que lo había transformado por completo, abriendo los ojos a una verdad más grande que cualquier riqueza. Es natural que sienta curiosidad por el desenlace. Permítame decirle que el camino hacia la verdadera justicia a menudo es complicado,
pero la perseverancia y el coraje siempre encuentran su recompensa, incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra. La estrategia de Alberto era simple en su ejecución, pero devastadora en sus implicaciones. Convocó una reunión en la sala de juntas de Marco, una jugada audaz y simbólica, forzándolo a su propio terreno, a la guarida del león, para asestar el golpe definitivo. No habría mediaciones, no habría negociaciones, solo la verdad, desnuda y brutal, confrontando a la mentira. El escenario estaba preparado para el clímax, la hora de la verdad, un enfrentamiento que cambiaría las vidas de todos los involucrados. El equipo legal de Alberto ya estaba en movimiento, presentando las denuncias pertinentes ante las autoridades fiscales y penales. Las noticias cuidadosamente orquestadas empezarían a filtrarse a la prensa especializada, no a la prensa rosa, sino a los medios financieros serios, aquellos que Marco había evitado, los que expondrían su verdadera faceta empresarial. El golpe sería doble, legal y reputacional, simultáneo y demoledor, diseñado para no dejarle espacio para maniobrar, para que no pudiera escapar, ni pudiera manipular la narrativa a su favor. Valeria, aunque no estaba presente en los preparativos de la batalla, sentía una extraña calma. La conexión con su padre había restaurado en ella una fuerza que creía perdida. Sabía que la confrontación era inminente, que el mundo que Marco había construido, basado en mentiras, estaba a punto de desmoronarse. Su propia sanación se entrelazaba con la caída de su agresor, un acto de justicia que era también un acto de liberación personal, un resurgir de sus cenizas, lista para abrazar una nueva vida. Sin cadenas, sin miedo, sin vergüenza. Alberto, observando a Valeria dormir, con una sonrisa tenue en sus labios, sintió una satisfacción profunda, diferente a cualquier triunfo empresarial. No era una victoria sobre un competidor, sino la reivindicación de su hija, el inicio de una nueva vida para ella y para él. Había encontrado un propósito más allá del dinero, más allá del poder. Había encontrado el amor de un padre, la conexión que había negado durante tanto tiempo, y ese se dio cuenta, era el verdadero oro del rey Midas, un tesoro invaluable. El silencio en la suite era ahora un silencio de paz, no de miedo. La luz del sol que entraba por los ventanales ya no se sentía fría, sino cálida y esperanzadora, iluminando el rostro sereno de Valeria y el semblante de Alberto, que reflejaba una nueva y profunda serenidad. La tormenta estaba lejos de terminar, pero el dique de contención emocional de Alberto, una vez roto, ahora se reconstruía más fuerte que nunca, no para contener, sino para proteger, para nutrir, para amar, para luchar. Se levantó, su postura de CEO nuevamente, pero esta vez con un nuevo peso, un nuevo propósito. La batalla legal y mediática con Marco sería ardua, lo sabía. Pero ya no estaba solo, y ya no era el mismo hombre. Llevaba consigo la fuerza de su amor por Valeria, la convicción de que estaba haciendo lo correcto. El rey Midas no solo protegía su reino financiero, sino que ahora protegía a su familia, y con esa nueva misión, era invencible, una fuerza de la naturaleza. La sala de juntas de Marco de la Vega esperaba, inconsciente del terremoto que estaba a punto de desatarse en su interior. Alberto Salazar, con cada paso firme hacia ese lugar, no llevaba solo una cartera de documentos. Llevaba el peso de un imperio, la fuerza de un amor paternal redescubierto, y la promesa de una justicia ineludible. El reloj marcaba la hora de la verdad, el momento de la confrontación definitiva, donde la verdad finalmente prevalecería sobre la mentira, donde la justicia encontraría su camino, sin importar el costo, sin importar la dificultad, con una convicción absoluta. La Ciudad de México, bulliciosa y vibrante, continuaba su ritmo frenético, ajena a la guerra silenciosa que se había librado en sus cimientos más opulentos. Pero la marea estaba cambiando, la verdad, una fuerza implacable, se abría paso entre las sombras, arrastrando consigo las mentiras y las fachadas, revelando la podredumbre oculta bajo el brillo del poder. Y en el centro de esa tormenta, un padre y una hija, unidos por una nueva conexión, se preparaban para enfrentar el futuro, ya no como víctimas, sino como supervivientes, como guerreros de la verdad.
La sala de juntas de Marco de la Vega, una fortaleza de cristal y acero que se alzaba sobre el perfil urbano de la Ciudad de México, respiraba una opulencia fría, casi intimidante, diseñada para proyectar un poder inexpugnable. Cada detalle, desde la gigantesca pantalla que presidía la mesa hasta las sillas ergonómicas de cuero, hablaba de éxito. Alberto Salazar, impasible en su traje impecable, se movía con la autoridad de un rey en su propio reino, aunque este no fuera el suyo, sus ojos de acero escrutando el entorno con la misma meticulosidad con la que examinaba un balance financiero, sin perder detalle de la tensión que flotaba en el ambiente, una calma premonitoria antes de la tormenta que estaba a punto de desatarse, una danza de poder entre dos hombres que representaban mundos opuestos. Marco de la Vega, por su parte, esperaba a Alberto con una sonrisa calculada, una mezcla de confianza y desdén apenas velado, convencido de que este encuentro no sería más que una formalidad, una pataleta de un suegro sobreprotector, que no comprendía las sutilezas del verdadero mundo de los negocios y de las relaciones. Su postura, relajada pero alerta, proyectaba la imagen del hombre que lo tenía todo bajo control, el joven prodigio que había ascendido meteóricamente en la élite social, ajeno a la espada de Damocles que se cernía sobre su cabeza. Su arrogancia le impedía ver la verdadera magnitud de la amenaza que se aproximaba. Una ceguera que sería su perdición. Alberto, sin preámbulos, tomó asiento en la cabecera de la mesa, un gesto simbólico que Marco no apreció en su momento, su mirada fija en el yerno, sin vacilar, sin parpadear, la calma absoluta de un depredador que ha acorralado a su presa y está a punto de asestar el golpe final. Frente a él, sobre la superficie pulida de la mesa de caoba, colocó un voluminoso portafolio de cuero, cuyo contenido, aunque desconocido para Marco en ese instante, guardaba la verdad más devastadora, el arma letal que desmantelaría su imperio de mentiras, una simple carpeta que contenía el destino de un hombre y la justicia de una familia. Marco, he solicitado esta reunión para discutir asuntos de extrema gravedad que conciernen directamente a su conducta y, más importante aún, a la integridad de mi hija, y por extensión de mi familia, comenzó Alberto. Su voz era un susurro helado, pero cada palabra resonaba con el peso de una sentencia ineludible, una solemnidad que Marco intentó desestimar con una risa, tan nerviosa, aunque un escalofrío le recorrió la espalda, una premonición incómoda que no pudo ignorar. El ambiente se tensaba, cada segundo un estiramiento insoportable de un hilo a punto de romperse. Con un movimiento pausado, Alberto abrió el portafolio, revelando una montaña de documentos, extractos bancarios, contratos sospechosos, reportes de auditoría, cada uno meticulosamente organizado, cada hoja una pieza de un rompecabezas que dibujaba un cuadro desolador de fraude y engaño. Aquí, Marco tiene la evidencia irrefutable de su malversación masiva, sus paraísos fiscales, sus empresas fantasma y el fraude fiscal sistemático que ha cimentado su imperio, dijo Alberto. Su tono era desapasionado, casi académico, pero la frialdad de su voz acentuaba la magnitud de la acusación, cada palabra un martillazo directo al corazón del entramado criminal que Marco había tejido con tanta astucia, sin imaginar que sería su ruina. Marco observó las pruebas sobre la mesa, su sonrisa arrogante se desvaneció lentamente, sus ojos se abrieron en un gesto de incredulidad y un tinte de palidez cubrió su rostro, la piel tirante, mientras las finas líneas alrededor de su boca se tensaban. Su mente, acostumbrada a manipular y a encontrar salidas rápidas, intentaba procesar la avalancha de información, pero la evidencia era tan abrumadora, tan concisa, tan innegable, que por primera vez en mucho tiempo, Marco se sintió acorralado, una rata atrapada en su propia trampa, sin escapatoria, sin mentira que lo salvara de la inminente caída que Alberto había orquestado con precisión quirúrgica. Esto es un montaje, señor Salazar, una difamación absurda. ¿Cree que voy a caer en sus juegos infantiles? Mis abogados se encargarán de esto, de esta farsa, balbuceó Marco, intentando recuperar su compostura. Su voz temblaba ligeramente a pesar de sus esfuerzos por sonar seguro. La negación era su primer instinto, su refugio ante la verdad incómoda que lo confrontaba. Pero la mirada impasible de Alberto no le permitía escapar, no le ofrecía ni una rendija de duda, solo la certeza inquebrantable de su culpabilidad. La justicia, finalmente, lo había alcanzado, y la farsa, como él la llamaba, era su propia vida. Alberto se recostó en la silla, observando a Marco con una calma que lo desquiciaba.
No es una farsa, Marco, es la verdad. Y la verdad tiene una forma de salir a la luz, sin importar cuántas capas de mentiras intente poner sobre ella. Hemos estado investigando cada uno de sus movimientos durante meses, cada transacción, cada llamada, cada contacto. No hay un solo cabo suelto. Su fachada se ha desmoronado, y ahora solo queda la ruina, sentenció Alberto. Las palabras eran como cuchillos, frías y afiladas, que penetraban la armadura de Marco, dejándolo expuesto, vulnerable, sin la protección de su acostumbrado encanto, ni de su red de contactos, que ahora parecía inútil. Marco, sin embargo, intentó una risa hueca, llena de desprecio, creyendo aún en la invulnerabilidad de su poder y en la lealtad de sus contactos, en la idea de que el dinero podía comprar cualquier silencio, cualquier verdad. ¿Y cree que esto me detendrá, señor Salazar? ¿Cree que unos cuantos papeles van a arruinar todo lo que he construido? ¿Tengo conexiones, influencias, abogados? Esto es un juego de niños. Un pequeño bache. He sobrevivido a cosas peores. ¿A usted no le tengo miedo, viejo? Su voz se elevó, recuperando un matiz de su habitual arrogancia, una bravuconada patética ante la inminente catástrofe que se cernía sobre él, mientras el sudor frío le perlaba la frente, un indicio de su nerviosismo. Se inclinó sobre la mesa. Su mirada desafiante. ¿Cuánto quiere, señor Salazar? Dígame su precio. Cierre esto, y haremos que todo desaparezca. Una suma que usted ni siquiera puede imaginar, para olvidar este malentendido. Para proteger la imagen de su hija, claro, ya sabe lo que la prensa puede llegar a inventar. Marco intentó un soborno. Su voz bajó a un susurro conspirativo, una oferta obscena que revelaba la podredumbre moral que lo definía. Su convicción de que todo tenía un precio, que la justicia podía ser comprada, que la dignidad de Valeria era una mercancía, una última y desesperada jugada que revelaba su verdadera esencia, sin escrúpulos. La puerta de la sala de juntas se abrió de repente y el equipo legal de Marco, 3 abogados impecablemente vestidos con aires de triunfo, entró con paso decidido, sus rostros irradiando una confianza que Marco interpretó como una señal de victoria. Uno de ellos, el principal, un hombre corpulento de mirada aguda, se acercó a la mesa, sosteniendo una pila de documentos. Señor de la Vega, hemos presentado el recurso de amparo, la demanda es inadmisible, ha habido un error de procedimiento, un tecnicismo legal, esto queda anulado. Nos vamos, anunció con una sonrisa triunfal, la voz resonando en la sala. El eco de su declaración parecía sellar la falsa resolución, confirmando la convicción de Marco de que había ganado, que su poder era intocable, que su astucia, una vez más, lo había salvado. Marco sonrió con desprecio, una mueca de suficiencia que miró directamente a Alberto, sus ojos brillando con una satisfacción maliciosa, convencido de que había burlado la justicia una vez más. Que, suegro, con toda su riqueza y su reputación, era un simple aficionado en el juego de las intrigas y las artimañas legales. Lo ve, señor Salazar. Le dije que era una farsa. No hay nada que pueda hacer. Mi reputación, mi imperio, están a salvo. Y su hija seguirá siendo la chica con problemas nerviosos. Pero, susurró Marco, cada palabra era una puñalada, una humillación calculada. Su victoria se sentía completa, su dominio de la situación, absoluto. Alberto, mientras tanto, permanecía inescrutable, su rostro una máscara de calma absoluta, sus ojos aún fijos en Marco, sin emoción, sin reacción. La noticia de la presentación del recurso de amparo no pareció afectarlo lo más mínimo. Su postura seguía siendo la de una estatua de mármol, su respiración uniforme, imperceptible, una quietud que Marco, en su euforia, no supo interpretar. La falsa resolución se alzaba imponente, un castillo de naipes que Marco creía inexpugnable, mientras Alberto, con la paciencia de un cazador, esperaba el momento perfecto para desenmascarar la ilusión, para revelar la verdadera trampa que había tendido, con la certeza de la victoria en sus manos. Marco disfrutaba de su momento de triunfo, la burla reflejada en sus ojos, la sensación de haber superado a Alberto, a su suegro, al rey Midas, a quien creía el único capaz de desafiarlo.
Se regodeaba en la victoria que creía suya, la imagen de Valeria humillada en su mente, confirmando su control sobre la narrativa, su capacidad para moldear la realidad a su antojo. El silencio de Alberto, que antes lo había inquietado, ahora lo veía como una señal de derrota, de resignación, la confirmación de que su jugada maestra había sido exitosa, que el golpe final, la humillación pública de Valeria, no había tenido consecuencias para él. En ese instante preciso, con la arrogancia brillando en los ojos de Marco, Alberto, con una calma aterradora, sacó un bolígrafo de su bolsillo interior, un objeto sencillo, insignificante en apariencia, pero que en sus cotas manos se convertía en el instrumento de su sentencia, una herramienta de poder que superaba cualquier fortuna. El clic del bolígrafo al extenderse fue el único sonido que rompió el tenso silencio de la sala. Un sonido pequeño pero ominoso. El preludio de una catástrofe que solo Alberto en ese momento conocía. Alberto deslizó sobre la mesa un documento adicional, tan discreto que Marco apenas lo notó, eclipsado por la euforia de su victoria. Era una sola hoja, pulcra y sin adornos. Sin decir una palabra, sin desviar la mirada de los ojos aún desafiantes de Marco, Alberto firmó con una caligrafía firme y decidida. Su gesto fue tan preciso, tan carente de duda, que el abogado principal de Marco, que había estado a punto de ordenar a su equipo que se retirara, detuvo su movimiento, una punzada de incertidumbre corrió por su espalda, un presagio de que algo grave, algo imprevisto, estaba a punto de suceder, que la falsa victoria había sido solo una ilusión. La cámara simbólicamente se acercó al rostro de Marco, que pasó de la burla arrogante a la estupefacción más pura. Sus pupilas se dilataron, sus músculos faciales se tensaron, la sonrisa petrificada en sus labios se quebró en una mueca de incredulidad y terror. No entendía. No podía entender qué había hecho Alberto. ¿Qué documento era ese? La confusión se mezclaba con un miedo creciente, una sensación de que el suelo se abría bajo sus pies, que todo lo que creía seguro, su poder, su control, su imperio, se desvanecía ante un simple acto. Un bolígrafo y un papel, manejados con la maestría de un depredador que había anticipado cada uno de sus movimientos, y lo había superado en cada paso. Justo en ese momento, la gigantesca pantalla de alta definición que presidía la sala de juntas, y que momentos antes había proyectado el ostentoso logotipo corporativo de Marco de la Vega, símbolo de su poder y su éxito, parpadeó bruscamente, como si un rayo la hubiera impactado en su corazón tecnológico. El brillo del logotipo se distorsionó con acento agudo, se fragmentó en miles de píxeles, y luego, con una brusquedad desoladora, se apagó por completo, dejando tras de sí un vacío oscuro y silencioso, una negrura absoluta que engulló el color y la luz, un silencio sepulcral que resonó en el lugar. La interrupción del zumbido constante de la tecnología era ensordecedora, revelando un final inesperado. La repentina oscuridad de la pantalla, que momentos antes había servido como un altar a la vanidad de Marco, lo sumió en un estado de shock. El silencio que siguió al apagón fue más ensordecedor que cualquier explosión, un vacío sonoro que amplificaba el abismo que se abría bajo sus pies. Su imperio, no solo el logotipo que desaparecía de la pantalla, sino la estructura financiera que lo sostenía, se había desvanecido. Había sido aniquilado en un instante, no con gritos ni con furia, sino con la precisión quirúrgica de Alberto, el rey Midas, que había tejido una red invisible de leyes y consecuencias, que había esperado pacientemente el momento perfecto para desenmascarar la farsa, que había cortado cada hilo que lo unía a su poder. La estupefacción de Marco era palpable, sus ojos reflejaban el horror de quien ve su mundo desmoronarse ante él sin poder hacer nada. El documento que Alberto había firmado era una orden judicial de embargo inmediato y de bloqueo de todos los bienes de Marco, producto de la investigación exhaustiva que había revelado la magnitud de su fraude. Un golpe que lo dejaba sin un céntimo, sin un activo, sin un refugio. Su poder evaporado en un soplo. Sus contactos inútiles ante la ley que se alzaba implacable. El silencio se volvió denso, cargado con el peso de la derrota. El sabor amargo de la justicia que finalmente lo había alcanzado.
Los abogados de Marco, que momentos antes habían irradiado confianza, se quedaron petrificados, sus rostros blancos como el papel. La comprensión del desastre que se había cernido sobre su cliente era evidente en sus expresiones, sus voces ahogadas por el pánico. El sistema legal que creían dominar se había vuelto en su contra, una fuerza superior que no podía ser manipulada, ni sobornada, ni burlada. El aire en la sala de juntas se volvió pesado, irrespirable, cada segundo un estiramiento insoportable de un hilo a punto de romperse. El silencio de la derrota era más ruidoso que cualquier estruendo. El telón caía sobre un imperio, y con él, sobre un hombre que había jugado con la verdad y la justicia. Marco, tembloroso, intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Desplomándose de nuevo en la silla, la realidad lo golpeó con la fuerza de un rayo, su rostro contraído por la furia y la impotencia, por la humillación que sentía. El imperio que había construido con mentiras, con manipulación, con la vulnerabilidad de Valeria como cimiento, se había desmoronado en un instante, dejando solo las ruinas de su arrogancia, la certeza de que su destino estaba sellado. Alberto observaba, su mirada de acero más fría que nunca, una resolución inquebrantable en sus ojos. La justicia, finalmente, había encontrado su camino. Es un momento impactante, sin duda. La verdad, a menudo, emerge de las sombras de la forma más inesperada, y la fortaleza reside no en el poder que se ejerce sobre otros, sino en la valentía para defender lo que es justo, y el amor por aquellos a quienes se busca proteger. El camino puede ser largo y tortuoso, pero la claridad que sigue a la revelación es un faro inmenso. Alberto Salazar, tras el abrupto y definitivo desplome del imperio de Marco, sintió una extraña ligereza, como si años de un peso invisible hubieran sido por fin liberados de sus hombros, no una euforia de victoria, sino una profunda y serena paz que nunca antes había conocido, una calma que trascendía los balances financieros y las adquisiciones corporativas. La prisión emocional que él mismo había construido a lo largo de décadas, ladrillo a ladrillo con su obsesión por el control y el éxito material, se había desmoronado junto con la fachada de su yerno, revelando un espacio vasto y vacío que ahora estaba listo para ser llenado con algo más significativo, algo genuinamente humano. Había pasado toda su vida persiguiendo un poder que al final se mostró estéril, y ahora, al renunciar a él en pro de su hija, encontró un propósito más elevado. Su atención, antes dispersa entre las complejas intrigas de el mercado de valores y las reuniones de junta directiva, se centró por completo en Valeria. Las noticias de la caída de Marco, aunque devastadoras para la reputación del yerno, no fueron celebradas con ostentación, sino con una discreta solemnidad por parte de Alberto, quien entendió que el verdadero triunfo no era la aniquilación de un enemigo, sino la liberación de su hija. El hospital, que había sido un santuario de miedo, comenzó a transformarse en un espacio de recuperación genuina, donde las heridas, tanto físicas como emocionales, empezaron a sanar bajo la mirada vigilante y el apoyo incondicional de un padre redimido, que finalmente había encontrado su camino. Valeria, informada con delicadeza por su padre sobre la magnitud del desastre de Marco, sintió una mezcla confusa de alivio y agotamiento, como si un nudo que había estado apretando su pecho durante años finalmente se hubiera desatado, permitiéndole respirar con una profundidad que creía haber olvidado. Las lágrimas, que habían sido compañeras constantes de su soledad, ahora eran lágrimas de una liberación amarga, un testimonio del peso inmenso que había cargado en silencio, la certeza de que su calvario había terminado, aunque la senda de la recuperación se extendía incierta frente a ella, requiriendo de una fortaleza que no sabía si poseía. Alberto, con una torpeza que antes le habría avergonzado, pero que ahora abrazaba con una humildad sorprendente, asumió el rol de cuidador, de protector, de padre. Pasaba horas a su lado, no con la rigidez de un CEO, sino con la paciencia de un hombre que estaba aprendiendo a amar de nuevo, a comunicarse más allá de las cifras, a escuchar los silencios de su hija con una empatía que antes le era ajena. Le leía, le contaba anécdotas triviales de su propia juventud, cosas que nunca había compartido, intentando tejer un tapiz de intimidad que compensara años de ausencia, de frialdad y de una dolorosa distancia emocional. La suite del hospital, que antes era un refugio forzado,
se convirtió en un crisol, donde la relación entre padre e hija se forjaba de nuevo. Valeria, sintiendo la solidez del apoyo de Alberto, empezó a abrirse, a compartir los tormentos internos que Marco le había infligido, las semillas de duda que había plantado sobre su propia cordura. Su voz, que había sido un mero susurro de miedo, comenzó a resonar con una incipiente fuerza, contando su historia con una valentía que asombraba a Alberto, quien escuchaba cada palabra con una mezcla de arrepentimiento y una creciente admiración por la resiliencia de su hija, por la mujer que se estaba forjando de las cenizas. Alberto se dio cuenta de que su verdadero propósito, el legado más valioso que podía construir, no residía en las fusiones empresariales ni en las vastas fortunas acumuladas, sino en la reconstrucción de su familia, en la sanación de Valeria, en la oportunidad de ser el padre que nunca había sido. La riqueza que siempre había perseguido, que había sido su única meta, ahora le parecía insignificante ante la sonrisa de alivio de su hija, el brillo de esperanza en sus ojos, la promesa de una vida futura para su nieto, un legado de amor que eclipsaba cualquier imperio material. Con el paso de las semanas y la llegada de su bebé, un niño sano y hermoso que llenó la suite de una luz nueva y de un propósito renovado, Valeria comenzó a vislumbrar más allá de su propia recuperación. La idea de que su experiencia, tan dolorosa y solitaria, pudiera servir para ayudar a otras mujeres, empezó a germinar en su mente. Era una idea frágil al principio, un susurro de su alma recién liberada, pero se aferró a ella con la misma tenacidad con la que su hijo se aferraba a su dedo, la convicción de que su sufrimiento no sería en vano. Alberto, que siempre había visto la vida a través del prisma de la eficiencia y la rentabilidad, abrazó esta nueva misión de Valeria con una pasión inesperada. No la vio como una desviación, sino como la manifestación más pura de su propia redención, un camino hacia la justicia que trascendía los tribunales. Puso a su disposición los vastos recursos de su imperio, no para hacer más dinero, sino para construir un puente hacia la esperanza para aquellos que, como Valeria, habían sido silenciados y desacreditados, convirtiendo su poder financiero en una herramienta de cambio social, un giro radical en su existencia. Valeria, con el apoyo incondicional de su padre, encontró su voz, una voz que resonaba con la autoridad de la experiencia vivida, no con la agresividad, sino con una serena y convincente elocuencia. Empezó a dar pequeñas charlas en grupos de apoyo, luego en conferencias más grandes, compartiendo su historia, no como una víctima, sino como una superviviente, desmontando la narrativa de la fragilidad femenina que Marco había intentado imponer, demostrando que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un catalizador para la fuerza, un testimonio de resiliencia inquebrantable que inspiraba a cada persona que la escuchaba. Su labor como defensora de víctimas de violencia psicológica se convirtió en un faro de esperanza. Fundó una organización, apoyada por la inmensa infraestructura y los contactos de Alberto, que ofrecía apoyo legal, psicológico y financiero a mujeres que, como ella, habían sido víctimas de gaslighting y manipulación. Era un trabajo arduo, a menudo doloroso, al revivir sus propias heridas, pero cada mujer a la que ayudaba a encontrar su propia voz, era un bálsamo para su alma, una confirmación de que su sufrimiento había tenido un propósito más grande que ella misma. La relación entre Alberto y Valeria se transformó en un lazo inquebrantable de amor, confianza y respeto mutuo, no solo el de padre e hija, sino el de dos almas que, a través del dolor, habían encontrado un propósito compartido. Una misión de vida que los unía más allá de cualquier lazo de sangre. Alberto la consultaba, valoraba sus opiniones, aprendía de su empatía y su resiliencia, mientras Valeria se apoyaba en la sabiduría y el pragmatismo de su padre, construyendo una dinámica de colaboración y entendimiento que nunca habían imaginado posible, una sinergia que era el verdadero motor de su nueva existencia. La transformación de Alberto no pasó desapercibida en los círculos sociales y empresariales. Aunque seguía siendo el rey Midas, su mirada ahora poseía una calidez que antes era inexistente, su forma de interactuar con la gente era más humana, menos transaccional. Ya no buscaba la validación en la acumulación, sino en el bienestar de los suyos, en el impacto positivo que podía generar con su poder. Un cambio radical en su filosofía de vida que asombraba a quienes lo conocían, demostrando que el poder podía de hecho ser utilizado para el bien, para proteger, para construir un mundo más justo.
La reputación de Valeria que Marco había intentado destruir no solo fue restaurada sino elevada. La sociedad que antes había reído sus nervios, ahora la admiraba por su valentía, por su honestidad, por la forma en que había convertido su dolor en una fuerza para el bien. Se convirtió en un icono de resiliencia, una prueba viviente de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre prevalecía, y que el silencio no era una opción cuando se trataba de defender la dignidad y la integridad de las personas. Un mensaje que resonaba profundamente en el corazón de muchos. El pequeño, cuyo nacimiento había sido un faro de esperanza en medio de la tormenta, crecía sano y feliz, ajeno a la oscuridad que había rodeado sus primeros meses de vida, un símbolo viviente de la nueva vida que Valeria y Alberto habían construido juntos. Su risa llenaba la casa de Alberto, una casa que antes resonaba con el eco de la soledad, con una alegría que ninguna fortuna podría comprar. Un recordatorio constante de la importancia de la vida, de la familia, de los lazos que realmente importan, el legado más valioso de todos. Alberto, que una vez despreció las trivialidades domésticas, ahora encontraba una inmensa alegría en los momentos más sencillos. Ver a su nieto correr por el jardín, escuchar la risa de Valeria al teléfono mientras ayudaba a otra mujer, o simplemente compartir una taza de café en silencio con su hija, sintiendo la calidez de su presencia. Estos momentos, antes impensables, eran ahora el verdadero tesoro de su existencia. Un alivio para su alma. Un bálsamo que curaba las heridas de una vida dedicada a la acumulación y la frialdad. Una redefinición de lo que significaba la felicidad. Valeria, aunque las cicatrices de la manipulación de Marco nunca desaparecerían por completo, las llevaba como insignias de honor, recordatorios de su fuerza, de su capacidad para superar la adversidad. La vergüenza había sido reemplazada por el orgullo, el miedo por la determinación, la sensación de ser una carga por la certeza de ser un faro para otros. Su sonrisa era genuina. Sus ojos brillaban con una sabiduría que solo la experiencia más dura podía otorgar, la confirmación de que había encontrado su propio lugar en el mundo, su propia voz, su propia verdad. Ambos, padre e hija, habían sido transformados por la experiencia. Alberto había encontrado su humanidad, su capacidad de amar y de proteger incondicionalmente, un poder mucho más grande que cualquier imperio. Valeria había encontrado su voz, su propósito, su fuerza interior, convirtiéndose en una defensora de la justicia y la dignidad humana. Juntos, habían reconstruido no solo una familia, sino también un legado de empatía y de valentía, demostrando que el verdadero poder residía en la capacidad de curar, de apoyar, de inspirar a otros, a encontrar su propia luz en la oscuridad, una fuerza indomable. El viaje había sido arduo, lleno de dolor y revelaciones amargas, pero la recompensa era inconmensurable, una vida de propósito, de conexión auténtica, de un amor que había resistido la prueba del fuego y había emergido más fuerte y verdadero. La suite del hospital, que había sido el epicentro del trauma, ahora era un recuerdo lejano, un punto de partida para una nueva existencia donde la vulnerabilidad se había convertido en fortaleza, y el silencio en una voz poderosa, lista para resonar en el mundo, un canto de esperanza que anunciaba un futuro lleno de promesas y de un amor inquebrantable, un futuro que habían construido juntos, con cada paso valiente. 5 años después, la suite de hospital, antes un refugio de miedo, se bañaba ahora en una luz cálida, sus tonos cambiados por arte infantil y la resonancia de risas alegres. Valeria, radiante y serena, perseguía a su hijo, un niño sano y risueño de 5 años, que llenaba el espacio con energía, personificando su resiliencia. Alberto los observaba desde el umbral. Su figura, marcada por el tiempo, reflejaba una calidez profunda. Un hombre transformado por el amor redescubierto. En lugar de informes financieros, sostenía un pequeño libro de cuentos, sus tapas coloridas contrastando con la sobriedad de su traje. Su sonrisa, antes rara, ahora era genuina, reflejando la satisfacción de una vida encontrada, el legado tangible de amor y propósito verdadero que había construido, un tesoro que superaba cualquier fortuna material, su mayor logro. El verdadero poder protege a los inocentes. Si esta historia resonó contigo, te invitamos a compartirla y a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el apoyo incondicional.